En las sombras de la noche, el norte de Israel se convirtió en escenario de un asalto alarmante proveniente del Líbano, con alrededor de 20 proyectiles amenazando la tranquilidad de su población. Este ataque, uno de los más severos en tiempos recientes, ocurrió mientras las sirenas de ataque aéreo desgarraban el silencio en Kiryat Shmona, sumiendo a los ciudadanos en un estado de terror y ansiedad mientras buscaban refugio en los búnkers. Las FDI, demostrando una notable prontitud y eficacia, interceptaron la mayoría de estos proyectiles, aunque el retumbar de las explosiones recordaba constantemente la amenaza inminente. En respuesta a estos actos de agresión, las fuerzas israelíes llevaron a cabo operativos precisos contra estructuras militares de Hezbollah en el Líbano. Estos contraataques son reflejo de la intensa presión que Israel enfrenta, defendiendo su soberanía ante las continuas provocaciones de Hezbollah, un grupo que ha incrementado significativamente su hostilidad y operaciones contra Israel. Hezbollah, respaldado por Irán, no solo amenaza la estabilidad regional, sino que también explota la geografía y recursos del Líbano para fortalecer su infraestructura militar, desestabilizando aún más la región. Mientras tanto, en el sur, la situación en Gaza también ha escalado. Los recientes ataques israelíes han cobrado la vida de 61 personas en un periodo de 48 horas, en medio de combates que han paralizado esfuerzos previos por alcanzar un cese al fuego. Este último ciclo de violencia subraya la grave situación humanitaria y de seguridad que persiste, con Israel enfrentándose a amenazas en múltiples frentes. A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar en la crisis, las perspectivas de paz son inciertas. Los continuos fallos en las negociaciones y la falta de un acuerdo de cese al fuego reflejan un panorama sombrío para la región. En este contexto de conflicto prolongado, Israel sigue luchando por garantizar la seguridad de sus ciudadanos, enfrentando con firmeza las amenazas que surgen de grupos militantes como Hezbollah y Hamas, que siguen explotando civiles y recursos civiles para fines militares. En este complejo escenario de conflicto, la escalada de violencia y las represalias mutuas solo aumentan la tensión en una región ya de por sí volátil. Las palabras de la Biblia nos invitan a reflexionar sobre el poder de la reconciliación y la búsqueda de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La violencia solo engendra más violencia, y mientras el conflicto continúa, es fundamental recordar la importancia de la diplomacia y la resolución pacífica de los conflictos. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas. Es muy importante que todos sepan lo que realmente está sucediendo. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te amo, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres que traiga nuevos videos. Continuando con el tema principal, la crisis en el Medio Oriente ha alcanzado un nuevo pico de intensidad. A medida que el conflicto entre Israel y Hezbollah se intensifica, la comunidad internacional observa con preocupación la creciente volatilidad. Desde ataques aéreos hasta enfrentamientos terrestres, cada acción parece arrastrar la región hacia un estado de mayor hostilidad. Este escenario nos recuerda la constante lucha entre el bien y el mal, reflejada en Efesios 6:12, donde se nos dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra las fuerzas oscuras del mundo espiritual en las alturas celestiales. Israel ha intensificado sus operaciones militares en respuesta a los ataques de Hezbollah, que ha sido armado y financiado por Irán. La respuesta israelí no solo es una medida defensiva,
sino también un mensaje claro de su determinación. El aumento de la violencia ha provocado una serie de reacciones en cadena. Hezbollah, utilizando tácticas de guerrilla, ha lanzado drones y misiles hacia Israel, intentando penetrar su sistema de defensa. Las fuerzas de defensa de Israel, por su parte, han interceptado estos ataques con eficacia, demostrando su capacidad técnica y su resolución para proteger a su pueblo. Este acto de defensa evoca la historia de Gedeón, quien, con un pequeño ejército, enfrentó y venció a los madianitas por la gracia de Dios, recordándonos que en la debilidad se revela la fuerza divina. La tensión entre estos dos grupos no es solo un conflicto territorial, sino también una batalla ideológica y espiritual. El conflicto nos llama a reflexionar sobre nuestras propias luchas espirituales y cómo, a pesar de la adversidad, debemos buscar la paz y la reconciliación, tal como nos enseña Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado a la paz, en medio del tumulto, es un recordatorio de que la verdadera victoria se encuentra en la resolución de conflictos a través de la sabiduría y la compasión. Israel se ha comprometido a proteger a su población mediante un sistema defensivo altamente efectivo, conocido como la Cúpula de Hierro. Este sistema ha demostrado ser un componente crucial en la defensa nacional, interceptando y neutralizando amenazas en tiempo real antes de que puedan impactar en áreas pobladas. Este enfoque de defensa activa es un reflejo del compromiso del país con la seguridad y la estabilidad regional. Con la creciente utilización de drones y misiles por parte de Hezbollah, la estrategia de defensa israelí ha tenido que adaptarse y evolucionar. La Cúpula de Hierro, junto con otras medidas tácticas, ha logrado mitigar significativamente el impacto de estos ataques. La eficacia de este sistema no solo protege vidas, sino que también sirve como un disuasivo psicológico, minando la moral de los atacantes al limitar la efectividad de sus agresiones. En respuesta a los continuos intentos de infiltración de armamento avanzado por parte de Hezbollah, Israel no solo ha reforzado sus defensas, sino que también ha llevado a cabo operativos ofensivos estratégicos destinados a debilitar la capacidad operativa de sus adversarios. Estas operaciones, aunque riesgosas, se consideran esenciales para prevenir futuros ataques y reducir la amenaza a largo plazo. La acción proactiva y la vigilancia constante forman el núcleo de la estrategia defensiva israelí. La continua mejora y adaptación de las técnicas de defensa de Israel son testamento de su enfoque dinámico y pragmático ante las amenazas. La efectividad de la Cúpula de Hierro y otras tecnologías defensivas no solo demuestra la capacidad técnica del país, sino que también reafirma su compromiso con la preservación de la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Este enfoque integral asegura que Israel permanezca un paso adelante en un entorno regional complejo y desafiante. Las personas que viven en las áreas afectadas por la lucha entre Israel y Hezbollah enfrentan diariamente el terror, la incertidumbre y la pérdida, sin tener parte en las decisiones que encienden estas batallas. El sufrimiento de estos individuos plantea preguntas profundas sobre la justicia y la moralidad en tiempos de guerra. ¿Es justo que aquellos que no tienen ninguna culpa sufran las consecuencias de un conflicto perpetuado por otros? La disonancia entre la inocencia de muchos y el castigo que soportan es un desafío directo a nuestra comprensión de la justicia. Mientras los líderes debaten sobre tácticas y territorios, las vidas de los ciudadanos comunes son irrevocablemente alteradas por la muerte, el desplazamiento y la destrucción.
Este contraste plantea preguntas esenciales sobre la equidad y el derecho de todas las personas a vivir en paz y seguridad. Desde una perspectiva divina, se podría cuestionar cómo Dios observa estas injusticias. En teologías que abarcan la omnisciencia y la omnipresencia divinas, el dolor y la aflicción de los inocentes no pasan desapercibidos. En muchas tradiciones se considera que Dios es un refugio y un consolador para los afligidos, y que la justicia última está en manos divinas, aunque no siempre sea evidente en el plano terrenal. Este pensamiento puede ofrecer algo de consuelo, pero también aumenta la urgencia de la acción humana para remediar y prevenir el sufrimiento. La reflexión sobre el sufrimiento de los inocentes nos impulsa a considerar nuestras propias responsabilidades. Si bien es fácil sentirse impotente, cada acción cuenta y cada voz puede sumar en el coro que clama por la justicia y la paz. Reflexionar sobre estos dilemas no solo es un ejercicio de empatía, sino también un llamado a la acción. ¿Cómo podemos, individual y colectivamente, contribuir a un mundo donde la injusticia sea enfrentada con valor y resolución, y donde los inocentes no tengan que cargar con el peso del conflicto? El ciclo de violencia entre Israel y Hezbolá es un espejo de acción y reacción que perpetúa el conflicto. Cada ataque de Hezbolá hacia Israel es rápidamente seguido por una respuesta militar israelí, en una espiral aparentemente interminable de hostilidad. Esta dinámica refleja el viejo adagio bíblico de ojo por ojo que encontramos en Éxodo 21:24, aunque las enseñanzas modernas abogan por soluciones más pacíficas y reconciliatorias. Los ataques cruzados han causado considerables pérdidas humanas y materiales en ambos lados. Las familias y comunidades afectadas por los misiles y los ataques aéreos viven en un estado constante de ansiedad y temor. Este ambiente de incertidumbre y dolor es un recordatorio trágico de las palabras en Lamentaciones 3:32, que aunque causa dolor, el Señor también tiene compasión según su gran amor. En respuesta a los ataques persistentes, ambos grupos han intensificado sus esfuerzos para fortalecer sus arsenales y tácticas. Hezbolá ha aumentado su stock de misiles, mientras que Israel ha mejorado sus sistemas de defensa. Este armamentismo solo asegura que el conflicto continúe sin una solución pacífica a la vista, contrariando la esperanza de paz que encontramos en Isaías 2:4, donde se profetiza que las naciones convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Además, la implicación de actores regionales como Irán en el apoyo a Hezbolá complica aún más la situación, extendiendo el alcance del conflicto más allá de las fronteras de Líbano e Israel. Este entrelazamiento geopolítico refuerza la dificultad de negociar una paz duradera, destacando la complejidad de cumplir con el mandamiento de buscar la paz y seguirla, tal como nos insta el Salmo 34:14. La dimensión espiritual y religiosa del conflicto en Oriente Medio es profunda y significativa. Tanto Israel como Hezbolá se ven a sí mismos como actores en una narrativa mayor, influenciada por creencias religiosas que profundizan sus convicciones y justifican sus acciones. En este contexto, pasajes como Josué 1:9, que insta a ser fuerte y valiente, pueden ser interpretados de maneras que fomenten la resolución o la escalada del conflicto. La fe en Dios juega un papel central en cómo ambos lados enfrentan la adversidad y buscan guía. Para muchos, la oración es un refugio y una fuente de fortaleza, como se expresa en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta convicción puede inspirar a las personas a buscar la paz o, paradójicamente, a perseverar en el conflicto. En las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes religiosos tienen la responsabilidad de guiar a sus seguidores hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Sin embargo,
La retórica inflamatoria a menudo prevalece, exacerbando las tensiones y prolongando el sufrimiento. El desafío radica en equilibrar las interpretaciones doctrinales con la necesidad de paz, reflejando el dilema ético que presenta el profeta Miqueas en 6:8, donde se nos exhorta a actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El impacto de la fe en el conflicto también se manifiesta en la ayuda humanitaria y los esfuerzos de paz proporcionados por organizaciones religiosas internacionales. Estas entidades a menudo actúan basadas en principios de compasión y servicio, demostrando el poder de la fe en acción práctica, en línea con Santiago 2:17, que nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Estos esfuerzos no solo proporcionan alivio material, sino que también ofrecen un puente hacia el entendimiento y la paz potencial. La figura del mártir juega un papel crucial en la narrativa de ambos bandos del conflicto. Para muchos combatientes y sus seguidores, el sacrificio final es visto como un acto de fe y devoción suprema, resonando con historias de sacrificio y martirio encontradas en la Biblia, como la de Esteban en Hechos 7:59, quien fue apedreado mientras invocaba a Dios. Este paralelismo fortalece la resolución de los combatientes y profundiza las convicciones dentro de sus comunidades. El recuerdo de los caídos se convierte en un símbolo poderoso utilizado por ambos lados para movilizar apoyo y legitimar sus causas. En Israel, los soldados caídos son honrados como héroes nacionales, y su memoria se preserva en ceremonias y monumentos, evocando la tradición judía de recordar y honrar a aquellos que han sacrificado sus vidas por el bien común, similar a la memoria de los mártires en 2 Macabeos 7. Hezbolá, por su parte, utiliza la figura del mártir para fomentar un sentido de resistencia y lucha contra la opresión. En el contexto islámico, el martirio se entiende como una entrada directa al paraíso, una idea que puede ser comparada con las promesas de recompensa eterna mencionadas en Apocalipsis 2:10, donde se alienta a ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. La narrativa de los mártires también actúa como un vehículo para la transmisión de valores y la perpetuación de la lucha. En ambas culturas, la historia de los mártires se enseña a las nuevas generaciones como un legado de valentía y sacrificio. Esto se alinea con la tradición bíblica de transmitir las hazañas de los antepasados para inspirar a futuras generaciones, como se relata en el Salmo 78:4, donde se instruye a no ocultar a los hijos las hazañas y mandatos del Señor. Israel ha llevado a cabo numerosas operaciones encubiertas y ataques no declarados, especialmente en territorio sirio y libanés, como parte de su estrategia para neutralizar amenazas antes de que puedan materializarse. Estas acciones, aunque raramente admitidas oficialmente, son un componente crucial en la doctrina de seguridad de Israel, diseñadas para mantener a sus enemigos en un estado de incertidumbre y desequilibrio. Estas operaciones encubiertas reflejan una realidad de guerra moderna donde la ambigüedad y el secreto son a menudo más efectivos que las acciones abiertas. Esta estrategia puede compararse con los relatos bíblicos de espías enviados a explorar la tierra en Números 13, donde la discreción y el sigilo eran vitales para la seguridad de Israel. El impacto de estas acciones es significativo, ya que a menudo impiden que los enemigos de Israel consoliden su poder o realicen ataques planeados. Sin embargo, también pueden ser fuente de tensión y escalada, ya que los adversarios pueden responder con medidas similares, perpetuando un ciclo de violencia y represalias. Las implicaciones éticas de tales operaciones son complejas y a menudo debatidas dentro de la propia sociedad israelí y en la arena internacional.
Este dilema moral es reminiscente de las decisiones difíciles enfrentadas por líderes bíblicos como David, que aunque ungido por Dios, a menudo se encontraba en situaciones donde debía elegir entre acciones con consecuencias morales profundas, ilustrado en su dilema de 1 Samuel 24, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero optó por no hacerlo. Irán ha sido un actor clave en el apoyo a Hezbolá y otros grupos militantes que operan contra Israel. Este apoyo incluye el suministro de armas, financiación y entrenamiento, lo que ha permitido a Hezbolá fortalecer su posición contra Israel y ampliar su capacidad para llevar a cabo ataques sofisticados. El compromiso de Irán con la causa de Hezbolá se entiende dentro del marco más amplio de su estrategia geopolítica para aumentar su influencia en Oriente Medio. Esta alianza también tiene un componente ideológico profundo, ya que Irán ve su apoyo como parte de una lucha más amplia contra lo que percibe como hegemonía occidental, especialmente de Estados Unidos e Israel. En respuesta, Israel ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar la influencia iraní, lo que incluye ataques a instalaciones vinculadas a Irán en Siria y más allá. Este juego de poder recuerda a las tensiones descritas en Ezequiel 38, donde se profetiza una gran batalla que involucra a Gog de Magog, un enemigo del pueblo de Israel, simbolizando conflictos eternos y la lucha entre fuerzas opuestas. La relación entre Irán y Hezbolá también es un punto de preocupación para la comunidad internacional, ya que complica los esfuerzos para estabilizar la región. La presencia de Irán en el conflicto de Israel y Líbano añade una capa de complejidad a las negociaciones de paz y las dinámicas regionales, similar a la influencia de naciones extranjeras en conflictos bíblicos, donde poderes externos a menudo desempeñaban roles cruciales en los destinos de Israel y sus vecinos. El luto por los que han perdido la vida en el conflicto es una constante tanto para las comunidades israelíes como para las libanesas. La memoria de los caídos se convierte en un elemento esencial de la narrativa nacional, reforzando la resiliencia y la determinación de continuar luchando por lo que cada lado considera una causa justa. En Israel, el Día de la Memoria es una observancia nacional donde se honra a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo. Este día es un momento de reflexión colectiva sobre el costo del conflicto y la valentía de aquellos que han sacrificado sus vidas. La importancia de recordar y honrar a los muertos está arraigada en la tradición judía, alineada con el mandamiento de recordar los actos de Dios y los sacrificios de los antepasados, como se recuerda en Deuteronomio 32:7. Recuerda los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Hezbolá también conmemora a sus mártires, utilizando estos memoriales como una herramienta para fomentar la unidad y el compromiso con su causa. Los funerales y monumentos de Hezbolá no solo sirven para lamentar, sino también para movilizar y perpetuar la lucha, inculcando un sentido de deber y sacrificio en las generaciones futuras. La memoria colectiva de los caídos, tanto en Israel como en Líbano, actúa como un vínculo poderoso que une a las personas en su historia compartida de resistencia y supervivencia. Este fenómeno es similar a la práctica bíblica de recordar y contar las hazañas del pasado para enseñar y inspirar a futuras generaciones, como se hace en el Salmo 78, versículo 6, que habla de contar a la siguiente generación las alabanzas del Señor y su fuerza. La narrativa en torno al luto y el memorial juega un papel crucial en la manera en que las sociedades enfrentan su pasado y su futuro, proporcionando no solo un espacio para el duelo, sino también para la reflexión y la potencial reconciliación. Al recordar a los caídos, se reconoce su sacrificio
y se refuerza el compromiso con los valores y principios por los que lucharon. Una práctica que tiene profundas raíces espirituales y culturales en ambas comunidades. En medio del conflicto y la violencia, las enseñanzas bíblicas sobre la paz ofrecen una perspectiva crucial para ambas comunidades afectadas. En Mateo 5:9, Jesús proclama: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esta bienaventuranza resalta la importancia y el valor de buscar la paz, incluso en circunstancias adversas donde la guerra parece ser la norma. Las iniciativas de paz, tanto locales como internacionales, se inspiran a menudo en principios bíblicos que abogan por la reconciliación y la restauración de relaciones. Sin embargo, el camino hacia la paz es complejo y lleno de desafíos, especialmente cuando las heridas históricas y las desconfianzas profundas impiden el progreso. La búsqueda de la paz en la región no solo requiere negociaciones políticas, sino también un compromiso con la justicia y la equidad, principios reflejados en Miqueas 6:8. Se te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte andando con tu Dios. Este versículo enfatiza la acción moral y espiritual como fundamentos para una paz duradera. A nivel comunitario e individual, las acciones hacia la paz pueden tomar muchas formas, desde la educación y el diálogo intercultural hasta el activismo y la cooperación en proyectos de desarrollo. Estas acciones se alinean con el llamado a ser constructores de paz, reconociendo que cada pequeño paso hacia la reconciliación es un reflejo de los valores más elevados enseñados en las Escrituras. Los principios cristianos de perdón y amor al prójimo tienen el potencial de influir profundamente en la resolución de conflictos. En 2 Corintios 5:18, Pablo habla de la reconciliación como un ministerio dado por Dios, subrayando que los creyentes están llamados a reconciliar a las personas con Dios y entre sí. Este mandato puede ser un poderoso motivador para las iniciativas de paz. Las organizaciones basadas en la fe que operan en la región a menudo usan estos principios como base para su trabajo de mediación y ayuda humanitaria. Al enfocarse en el perdón y la restauración de relaciones, pueden ayudar a superar barreras históricas y generar nuevos caminos hacia la coexistencia pacífica. El papel de los líderes religiosos es crucial en este proceso. Al predicar y vivir los valores de compasión y reconciliación, pueden influir en sus comunidades para que rechacen la violencia y busquen soluciones pacíficas. Este esfuerzo colectivo refleja la enseñanza de Efesios 4:3, que insta a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La aplicación de estos principios no solo puede ayudar a resolver el conflicto actual, sino también a prevenir futuras generaciones de violencia, al enseñar y cultivar una cultura de paz y respeto mutuo. Este enfoque de largo plazo es esencial para la estabilidad y la armonía en una región marcada por el conflicto. El conflicto entre Israel y Hezbolá ha tenido un devastador impacto humano. Las pérdidas de vidas, el desplazamiento de personas y el sufrimiento de las comunidades afectadas son un recordatorio sombrío de la urgencia de buscar soluciones. En Romanos 12:21 se nos enseña a no ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Un llamado a actuar con justicia y compasión ante la adversidad. Las organizaciones humanitarias, muchas de ellas motivadas por principios religiosos, trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento causado por el conflicto. Proporcionan alimentos, refugio, atención médica y apoyo psicológico a las víctimas, intentando restaurar la dignidad y la esperanza en medio de la desolación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de intervenir y ayudar a mediar y resolver el conflicto,
no solo por razones políticas, sino por el imperativo ético de proteger la vida humana y promover la paz. Este deber se refleja en Proverbios 31, 8 a 9, que insta a abrir la boca por el mudo, por el derecho de todos los desvalidos. Abrir la boca, juzgar con justicia y defender la causa del pobre y del necesitado. El impacto a largo plazo del conflicto en las generaciones futuras también es una preocupación significativa. Los niños que crecen en zonas de conflicto necesitan educación, seguridad y oportunidades para desarrollar su potencial, lo que requiere un esfuerzo concertado y sostenido para crear un ambiente de estabilidad y paz. La comunidad internacional desempeña un papel crucial en la mediación y resolución del conflicto entre Israel y Hezbollah. La diplomacia internacional, apoyada por organizaciones como las Naciones Unidas y la Liga Árabe, es fundamental para facilitar diálogos y negociaciones que puedan llevar a una paz duradera. Los esfuerzos de mediación deben ser imparciales y centrados en los derechos humanos y la justicia. La participación de múltiples actores, incluidos aquellos con influencia sobre Israel y Hezbollah, como Estados Unidos e Irán, puede ayudar a equilibrar las negociaciones y garantizar que todas las partes se sientan escuchadas. Este enfoque está en línea con el concepto bíblico de justicia, que busca la equidad y la rectitud en las relaciones humanas, como se expresa en Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Además, las sanciones y los incentivos pueden ser herramientas útiles para persuadir a las partes a comprometerse con el proceso de paz. Sin embargo, estos deben ser aplicados de manera que no exacerben el sufrimiento de las poblaciones civiles, sino que fomenten un compromiso constructivo con los acuerdos de paz. La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier acuerdo de paz aborde las causas subyacentes del conflicto, incluyendo cuestiones de seguridad, soberanía y derechos humanos, para crear una paz que sea sostenible y justa a largo plazo. La región de Oriente Medio es rica en historia y significado religioso, y muchos ven los eventos contemporáneos a través del prisma de las profecías bíblicas. Interpretaciones de textos como Daniel 9 y Apocalipsis, que hablan de tiempos de gran tribulación y la eventual restauración de la paz, son frecuentemente citados en discusiones sobre los conflictos actuales. Estas interpretaciones pueden proporcionar consuelo y contexto a los creyentes, ofreciendo una visión de que los sufrimientos actuales son parte de un plan divino más amplio. Sin embargo, también pueden influir en las políticas y percepciones públicas, a veces incentivando acciones basadas más en expectativas escatológicas que en evaluaciones pragmáticas de la realidad. La responsabilidad de los líderes religiosos y laicos es interpretar estas profecías de manera que fomenten la paz y la comprensión, en lugar de la fatalidad o el fatalismo. En este sentido, la sabiduría de Eclesiastés 3:1 a 8 es pertinente, recordándonos que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo, incluyendo tiempos para la guerra y tiempos para la paz, y que la sabiduría radica en conocer la diferencia y actuar en consecuencia. El diálogo entre teólogos, historiadores y políticos puede ayudar a contextualizar las profecías bíblicas en el moderno paisaje político y social, asegurando que las interpretaciones fomenten soluciones constructivas y pacíficas en lugar de conflictos perpetuos. Las visiones del futuro en el contexto del conflicto israelí-Hezbollah varían ampliamente, dependiendo de las perspectivas religiosas, políticas y sociales.
Algunos ven un escenario de paz duradera emergiendo de negociaciones exitosas, mientras que otros predicen ciclos continuos de conflicto basados en interpretaciones proféticas y realidades geopolíticas. Esta dualidad refleja la compleja interacción entre la fe y la política en la región, donde las esperanzas de paz se entrelazan con predicciones de lucha prolongada. Dentro de las comunidades religiosas, hay una fuerte creencia en un plan divino que eventualmente traerá paz y justicia a la región. Esta esperanza se basa en profecías como las encontradas en Isaías 65, 17 a 25, que describe una nueva tierra donde no habrá más llanto ni clamor. Estas visiones proféticas ofrecen consuelo y motivación para las iniciativas de paz y reconciliación, proveyendo un marco espiritual que sostiene los esfuerzos hacia un futuro más armonioso. Por otro lado, el reconocimiento de que las acciones humanas juegan un papel crucial en la realización de estas visiones es fundamental. Los líderes políticos y religiosos, así como los ciudadanos de a pie, deben trabajar juntos para traducir las esperanzas proféticas en realidades prácticas. Esto incluye compromisos tangibles como tratados de paz, programas de educación intercultural y proyectos de desarrollo económico que puedan sostener una paz duradera. El diálogo entre teólogos, historiadores y políticos es esencial para contextualizar las profecías bíblicas en el moderno paisaje político y social. Asegurar que las interpretaciones de las Escrituras fomenten soluciones constructivas y pacíficas es crucial para evitar que las expectativas escatológicas inflamen el conflicto. En este sentido, la sabiduría de Eclesiastés 3, 1 a 8 es pertinente, recordándonos que hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo, incluyendo tiempos para la guerra y tiempos para la paz, y que la sabiduría radica en conocer la diferencia y actuar en consecuencia. La fe tiene el poder de inspirar esperanza y cambio en medio del conflicto. Las enseñanzas de amor, perdón y justicia presentes en las tradiciones religiosas pueden guiar a las comunidades hacia un futuro más pacífico. En Romanos 15:13, Pablo ofrece una bendición de esperanza, diciendo: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no es pasiva, sino que impulsa a la acción hacia la justicia social y la reconciliación. Las iglesias y otras comunidades de fe juegan un rol crucial en este proceso, no solo como mediadores de paz, sino también como centros de ayuda y soporte para los afectados por el conflicto. Estas comunidades pueden ofrecer un espacio seguro para el diálogo, la sanación y la planificación de un futuro conjunto, demostrando el poder de la fe en acción práctica. Esto se alinea con el mandato bíblico de ser luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia caminos de paz y justicia. Además, los individuos motivados por su fe pueden convertirse en poderosos agentes de cambio en sus comunidades. Al poner en práctica los principios de compasión y servicio, pueden ayudar a construir puentes entre grupos divididos y promover una cultura de paz y respeto mutuo. Este esfuerzo de base es vital, ya que el verdadero cambio a menudo comienza con acciones locales y se expande a través del ejemplo y la influencia. Este mensaje de esperanza es esencial, especialmente en tiempos de desesperación y conflicto. Recordar a las comunidades afectadas que no están solas y que hay un poder superior que ofrece consuelo y dirección puede ser profundamente reconfortante y movilizador. En este espíritu, los líderes religiosos y laicos están llamados a predicar y practicar la esperanza, no solo como una promesa futura, sino como una realidad vivible que comienza con cada acto de bondad y justicia. El último subtítulo
Es un llamado a la acción para todos aquellos influenciados por sus creencias religiosas para contribuir activamente a la paz. En Santiago 3:18 se nos dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo subraya la idea de que la paz se cultiva a través de acciones justas y pacíficas, animando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de compasión y equidad. Cada individuo tiene el poder de impactar su entorno a través de actos de bondad, diálogo y entendimiento mutuo. Al involucrarse en actividades comunitarias, apoyar esfuerzos de paz y educar a otros sobre la importancia del diálogo y la comprensión, los individuos pueden hacer una diferencia significativa. Estas acciones no solo mejoran las relaciones a nivel local, sino que también pueden inspirar cambios a niveles más amplios, creando ondas de impacto que promueven la paz y la reconciliación en áreas más extensas. El compromiso de los individuos con la paz también debe manifestarse en el apoyo a políticas y líderes que favorezcan la resolución pacífica de conflictos y el respeto por los derechos humanos. Participar en el proceso democrático, desde votar hasta participar en debates públicos, es esencial para fomentar un ambiente político que priorice la paz sobre el conflicto. Finalmente, el llamado a la acción es un recordatorio de que la paz comienza con el individuo y se extiende a la comunidad y más allá. Es un desafío a vivir diariamente los valores de la fe, buscando no solo ser pacíficos, sino también activamente pacificadores, llevando la promesa de paz a todas las áreas de la vida y la sociedad. Estos segmentos completan los subtítulos requeridos, cubriendo una amplia gama de perspectivas y llamados a la acción basados en principios de fe y esperanza. Si necesitas más ajustes o información adicional, estaré encantado de ayudar.